Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional en Callao y te traemos un video explicando la importancia de la segregación de los residuos sólidos. Pero antes de conocer qué es la segregación, empezaremos explicando qué son los residuos sólidos. Así que comencemos. Los residuos sólidos son todas aquellas sustancias o productos que ya no necesitamos, pero que algunas veces pueden ser aprovechados. ¿Pero quién genera estos residuos sólidos? Pues el generador es la persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. Aquí en Perú tenemos un decreto legislativo que es el número 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Aplica las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos. Ese decreto legislativo es una norma vigente y fue aprobado el 23 de diciembre del 2016. Pero hay una norma que lo modifica, que es el Decreto Legislativo 1501, que fue aprobado el 11 de mayo del 2020. Este decreto que modifica la legislación sobre residuos sólidos incluye la separación de residuos en forma obligatoria por la ciudadanía. Así cada uno deberá separar sus residuos desde sus hogares y centros de trabajo y entregarlos a asociaciones de recicladores, empresas operadoras de residuos sólidos y o a los municipios. ¿Cuál es la problemática de los residuos sólidos en el Perú? Pues en el país cada año se genera más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, alrededor de 20.000 toneladas al día y casi 1.000 toneladas por hora. De dichos residuos, el 70% se generaron en los domicilios, pero solo el 4% del total de residuos son aprovechados. Un informe del 2020 menciona que un paciente de COVID-19 generaría un aproximado de 2 kilos de residuos biocontaminados. En un tiempo promedio de 14 días de tratamiento, las más de 300.000 personas contagiadas de COVID-19 habrían generado más de 8.400 toneladas de residuos. Ahora imagínense cuántos residuos más tendríamos ahora en el 2021. Ahora veamos el marco normativo. Aquí en Perú tenemos la Ley 30.884, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de diciembre de 2018, y su reglamento el Decreto Supremo 006-2019 MINAM, publicado el 23 de agosto de 2019. Aquí vamos a ver tres artículos principales. En el artículo 3 tenemos que a partir del 13 de junio del 2019, de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia, está prohibido la adquisición, uso o comercialización según corresponda de bolsas de base polimérica, sorbetes de base polimérica, los que son las cañitas, y recipientes o envases de poliestireno expandido, lo que sería el Tecnopor, para bebidas y alimentos de consumo humano en las entidades de administración estatal, sea Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, gobiernos regionales y locales, entidades y organismos, proyectos y programas del Estado sujetas al de derecho público y las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejercen función administrativa. La entrega de bolsas o envoltorios de base polimérica en publicidad impresa, diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita, recibidos de cobro de servicios sean públicos o privados y toda información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general. También va a quedar prohibida la entrega de bolsas o envoltorios de base polimérica en publicidad impresa, diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita, recibos de cobro de servicios sean públicos o privados y toda información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general. El artículo 12 menciona el impuesto al consumo de las bolsas de plástico. La cuantía del impuesto al consumo de las bolsas de plástico es gradual y se aplica por la adquisición unitaria de bolsas de plástico de acuerdo a los siguientes cronogramas: 10 céntimos en el 2019, 20 céntimos en el 2020, 30 céntimos en el 2021, 40 céntimos en el 2022, 50 céntimos en el 2023 y así en los años subsiguientes.
También menciona que los establecimientos comerciales y de servicios consignan en el comprobante de pago correspondiente la cantidad de bolsas entregadas y la cuantía total del impuesto al consumo de las bolsas de plástico percibido, el cual no forma parte de la base imponible del impuesto general a las ventas. Y el artículo 19 menciona sobre las acciones de comunicación, educación, capacitación y sensibilización en las entidades de administración pública. Las entidades de administración pública realizan acciones de comunicación, educación, capacitación y sensibilización a sus servidores sobre el consumo responsable de los bienes de plásticos y sobre el reciclaje de los residuos de plásticos. También las entidades de administración pública difunden información con pertinencia cultural y lingüística relacionada a la ecoeficiencia y el consumo responsable de los bienes de plásticos en el marco de la gestión integrada de los residuos sólidos en los espacios donde brindan servicios públicos a la ciudadanía. Ahora vayamos a la clasificación de los residuos sólidos. Primero vamos a tener su clasificación según su origen. Tenemos el residuo domiciliario, que se genera por actividades domésticas realizadas en los domicilios, como restos de alimentos, revistas, botellas, latas y otros. Residuo comercial, que se genera en establecimientos comerciales de bienes y servicios, como papeles, plásticos, embalajes, residuos productos del aseo personal y otros. El residuo de limpieza de espacios públicos, generados por los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas u otras áreas públicas, los cuales pueden ser papeles también, plásticos, envolturas y restos de plantas. Residuo hospitalario, generados por los procesos y actividades para atención e investigación médica en establecimientos como hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios y entre otros afines, como pueden ser agujas, gasas, algodones, órganos patológicos u otros. También tenemos los residuos industriales, que son generados por las actividades de diversas ramas industriales, como los que son la minera, química, energética, pesquera y otras similares, como pueden ser lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, plásticos, papeles que generalmente se encuentran mezclados con sustancias peligrosas. Los residuos de construcción, generados por actividades de construcción y demolición de obras, fundamentalmente inertes, como son piedras, bloques de cemento, maderas, entre otros, lo que son más que todo el desmonte. Residuo agropecuario, generados por actividades agrícolas y pecuarias, pueden ser envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos. Y por último, residuos de actividades especiales, generados en infraestructuras normalmente de gran dimensión y de riesgo en su operación, con el objeto de prestar ciertos servicios públicos o privados. Pueden ser residuos de plantas de tratamiento de aguas, residuales, puertos, aeropuertos, entre otros. Ahora vayamos por la clasificación según su gestión. Tenemos el residuo de ámbito municipal, que está a cargo de las municipalidades provinciales y distritales. Son de origen doméstico, comercial, restos de aseo urbano, es limpieza de calles y vías, y productos provenientes de actividades que generan residuos similares a estos, los cuales deben ser dispuestos en rellenos sanitarios. Luego tenemos lo que es residuo de ámbito no municipal. Son aquellos que, debido a sus características o al manejo al que deben ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Por ejemplo, los residuos metálicos que contengan plomo o mercurio, los residuos de plaguicidas, los herbicidas, entre otros. Todos ellos deben ser dispuestos en los rellenos de seguridad. Ahora sigamos con la clasificación según su peligrosidad. Tenemos los residuos peligrosos, que son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Y los residuos sólidos no peligrosos son aquellos producidos por las personas en cualquier lugar y desarrollo de su actividad que no presentan riesgo para la salud y el ambiente. Ahora sí pasamos a la sección ¿qué es la segregación? La segregación es el proceso en el cual se separan los diferentes residuos desechados de forma eficiente por sus características. Según el Decreto Legislativo 1278, lo que es la gestión integral de residuos sólidos, vamos a ver dos artículos, el artículo 33 y el artículo 34. El artículo 33 menciona sobre la segregación. ¿Qué es lo que nos dice el artículo? Que la segregación de residuos debe realizarse en la fuente o infraestructura de valorización de residuos debidamente autorizada. Queda prohibida la segregación en las áreas donde se realiza la disposición final
de los residuos. El artículo 34 menciona sobre la segregación en la fuente. Los generadores de residuos municipales se encuentran obligados a entregar los residuos debidamente segregados a los operadores de residuos sólidos debidamente autorizados o las municipalidades que presten el servicio. Ahora, teniendo toda la información sobre qué es residuos sólidos, su problemática, su clasificación y qué es segregación, entonces con todo esto, ¿cómo puedo segregar? Pues en la norma técnica peruana 900.058 del 2019, que es gestión de residuos, establece el código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos para el ámbito de gestión municipal. Se va a dividir en 4 colores: el verde para los residuos aprovechables, el negro para residuos no aprovechables, el color marrón para residuos orgánicos y por último el rojo para lo que son residuos peligrosos. En el tachito verde, como podemos ver aquí, pueden ir lo que son papel, cartón, vidrio, plástico, textiles, madera, cuero, empaques compuestos y metales como los que son latas y afines. En el tachito negro puede ser papel encerado, cerámicos, colillas de cigarro, residuos sanitarios, lo que son papel higiénico, pañales y paños húmedos, entre otros. En el tachito marrón, que son los residuos orgánicos, más los que son los restos de alimentos, restos de poda y hojarasca. Y por último, en el tachito rojito van lo que son pilas, lámparas y luminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas y otros. Ahora, en tiempos de pandemia por COVID-19 se generan más residuos como guantes y mascarillas. Entonces, ¿cómo puedo segregar estos? 1. Separar guantes, mascarillas y material de protección de resto de residuos y meterlo en una bolsa de plástico aislada y hacerle nudo a la misma. Segundo, introducir esta primera bolsa en otra que funcionará como una segunda capa protectora y que estará a su vez separada del resto de la basura. También tenemos que hacerle un nudo. Tercero, mientras permanezca dentro del hogar, las bolsas deberán mantenerse cerradas. Cuarto, la bolsa que contiene mascarillas y guantes debe depositarse en el contenedor de residuos domésticos, donde también estarán los geles de alcohol y las toallas desinfectantes. Por último, si el material de protección haya sido utilizada por una persona enferma por COVID-19, deberá depositarse en una papelera aparte dentro de su habitación y se deben usar 3 bolsas en lugar de solo 2. Recordar, importante, que tenemos que rociar alcohol para que las personas que vengan a recoger estos residuos no puedan salir afectados. ¿Por qué es importante segregar? Pues al separar y clasificar los residuos sólidos podremos fortalecer su reutilización, así como lo son los desechos orgánicos, que con esto se pueden hacer compost o humus. Y además evitamos la proliferación de enfermedades y sobre todo la contaminación de agua, aire y suelo. Ya para acabar, tenemos que aplicar las 8 R's. ¿Y en qué consisten las 8 R's? Rechazar, reducir, reusar, reparar, regalar, recuperar, reciclar e incorporar. Es muy importante las 8 R's porque gracias a ellos podemos minimizar lo que son los residuos sólidos. Muchas gracias por su atención y aquí vamos a dejar las fuentes donde encontramos la información.